A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del doctor Reinaldo Ramírez. En esta lección el maná es un tipo de Cristo, el pan de vida. Hace 8 días vimos una lección de escuela dominical, la anterior a esta clase, que era la Pascua, un tipo también de Cristo. Entonces la Pascua y el maná son dos ilustraciones o dos mensajes que se relacionan de alguna forma muy específica, muy clara con Cristo. Cristo representa una Pascua, Cristo también representa el maná, el pan. Entonces vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 16, los versos 12, 14 al 22 y 24 y 31. Bueno, yo los tengo aquí para que los vayamos leyendo juntos. Entonces, dice el Éxodo 16, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Lo interesante es de que las codornices fueron por la tarde. Y por la mañana, que yo lo subrayé aquí, descendió rocío en derredor del campamento. Entonces, el pueblo había estado pidiendo carne, porque ya estaban cansados. Entonces, ellos le piden a Moisés que les dé carne, que les dé carne, que les dé carne. Y Dios entonces le responde y les dice que les va a enviar carne hasta que salieran por sus narices, porque lo irritaron, lo enojaron. Entonces, aquí, Dios envía codornices por la tarde, pero Él envía por la mañana, desciende un rocío en derredor del campamento. O sea, en los alrededores del campamento en Israel, en el desierto, Él hace descender cada mañana un rocío. Y cuando el rocío cesa de descender sobre la faz del desierto, aparecía o se veía como una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Esa era la forma, era algo pequeño, redondo, como escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Maná significa eso. Maná es una palabra que significa también en el origen del idioma en Egipto significaba alimento. Pero ellos, cuando ven este alimento, ellos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para ellos es maná. Decir maná era decir, ¿qué es esto? La traducción de maná es, ¿qué es esto? Porque no sabían. Entonces Moisés les dice que es el pan que Jehová les da para comer. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Un gomer es una medida que el Señor les da la instrucción específicamente. Dios les dice que deben de comer o deben de guardar para ellos en ese día un gomer por cabeza. Un gomer es una medida generalmente para frutos secos, para granos y para vegetales o legumbres.
Entonces, este Gomer es 2,2 litros. Ellos tenían que recoger por persona 2,2 litros. Esa iba a ser la ración de pan para el día. 2,2 litros. Van a ver más adelante, les voy a decir cómo hacían ellos eso. Entonces, conforme al número de vuestras personas. Entonces, si la familia era de 5, 2 litros por cada persona. Si la familia era de 10, 2 litros por cada persona. Dice, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Para los que están en su tienda. Bueno, sigue entonces, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, conforme al número de sus familias. Y lo medían por Gomer, por 2,2 litros. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y tuvo mal olor, dice la Escritura. Y se enojó contra ellos Moisés, porque no habían escuchado la voz de Dios. Y lo recogían todas las mañanas, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, entonces este rocío de la mañana se derretía. Y ya no había más. Entonces, solo era muy temprano. La significancia del hecho, ya había sido indicada. Las codornices son mencionadas muy escuetamente, no dice nada de ello. Pero hay una descripción plena del maná. Probablemente no, en este texto no es tan explícito el tema de las codornices porque era algo que ellos querían. Ellos estaban cansados ya, como dije, de la comida que tenían. Bueno, la comida que tenían que ya se les estaba acabando. Por lo menos para lo que ellos habían traído, habían guardado o sus suministros. Entonces, ellos querían y querían y querían. Las codornices o la carne era una exigencia realmente del pueblo. No era literalmente la voluntad de Dios, pero era una exigencia del pueblo. Entonces, esta exigencia del pueblo, o este capricho, digamos, entre comillas, fue algo que Dios les da para tranquilizarlos un poco, pero no era su voluntad. Pero hay una descripción plena del maná. Ese sí era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era darle a su pueblo pan, no carne como tal como ellos lo pedían. Entonces, es lo importante aquí. Cuando la capa de rocío se evapora, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada a modo de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra. Entonces Moisés les dice, ese es el pan que Jehová os da para comer. No dice así, son las codornices que Jehová les da para comer, sino él está refiriéndose al pan, no a la carne, al pan. Por eso cuando los judíos dijeron a nuestro Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Él respondió, Jesús, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando Jesús de sí mismo. El maná entonces es un claro ejemplo o una ilustración de Cristo mismo en medio de su pueblo, como Él era en este mundo, como aquel que desciende del cielo y como tal llega a ser la comida, el alimento espiritual de su pueblo mientras pasaba entonces por el desierto. Pero cuando Jesús viene en su primera venida a su pueblo, y viene a nosotros, después de ellos, nosotros somos llamados, somos injertados en el olivo, con nosotros como olivos silvestres, somos injertados, entonces Él es nuestro pan del cielo, es nuestro alimento espiritual. Esa es la ilustración realmente de Jesús. Él está diciendo que Él es el alimento espiritual para nuestras vidas. Él es el pan que desciende del cielo. Algunos otros textos en la escritura, y uno de ellos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, hace mención de que es un pan de ángeles, dice, el pan de ángeles. Hay otros profetas que lo van describiendo casi que igual, pero se refiere a un alimento sobrenatural espiritual. Y aquí lo interesante dentro de la enseñanza, entre muchos aspectos, es de que el Padre
el padre, la cabeza, quien dirige en una casa, es responsable de la manutención espiritual de su casa. Entonces, el papá dentro de la casa es el responsable de la manutención espiritual de su casa. Entonces, los padres, los líderes de la casa, las cabezas de casa, tenían que velar de alguna manera en que hubiera pan para todos, espiritualmente hablando. Materialmente es otro aspecto, pero el proveer también. Pero aquí estamos hablando realmente del pan espiritual. Cuando nosotros hablamos de pan espiritual, nosotros estamos hablando de sus palabras, de Cristo en medio de su pueblo. Hasta aquí nosotros podemos ver entonces de que Dios estaba ya comenzando a ir mostrando un misterio para ese tiempo en el desierto, quizás muy difícil de comprender en nuestra mente humana, porque Cristo viene a su pueblo muchísimos miles de años después. Como nosotros quizás para hoy, en el libro de Apocalipsis que estudiamos, es un libro de revelación, es un libro del futuro. Difícil de explicar y comprender muchísimas cosas que están allí, porque todavía no ha llegado el momento. Entonces leíamos el libro, estudiábamos el libro, pero no comprendíamos o no comprendimos muchas cosas porque no han sido reveladas. Pero aquí Cristo, Dios estaba enseñando a su pueblo, a su Hijo, en medio de ellos. Por eso en la Pascua y aquí en el Maná es Cristo un ejemplo, una ilustración. Él está comenzando a presentarles a su pueblo, a su Hijo, a su primogénito. Por eso viene la enseñanza al principio del Cordero y aquí el pan. ¿Lo ven? El Cordero en la Pascua, cuando sale el pueblo de Egipto, y aquí el pan. Los alimenta por 40 años. Por 40 años les da pan. Entonces, se debe notar especialmente que hasta que tengamos vida alimentándonos de su muerte, comiendo su carne y bebiendo su sangre, Juan 6, no vamos a poder nutrirnos de él como el maná. Habiendo recibido la vida, entonces se nos dice, ¿cómo me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre? Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Primero, el maná de nuestro capítulo presenta a Cristo y en segundo lugar, que Cristo, en este carácter, es la comida de su pueblo, o nuestro alimento, mientras está en el desierto. Para nosotros sería, van a ver, para nosotros un equivalente es nuestra vida hoy en este mundo natural. Nosotros en este mundo natural estamos pasando por un desierto. Entonces, Él es quien va a la cabeza y quien nos está alimentando y que nos está ayudando y nos está rescatando y está guardando nuestras vidas y nos está nutriendo. Hay una diferencia entre los hijos de Israel y los creyentes de esta dispensación, la nuestra. Los primeros podían estar solo en un lugar a la vez, ya que tenemos aquí una narración histórica real. Él les da pan en el desierto. Los últimos, los creyentes, los nacidos de nuevo, los cristianos están en dos lugares. Uno, en los lugares celestiales, en Cristo, Efesios capítulo 2, y en sus circunstancias propiamente dichas, peregrinos en el desierto, donde nosotros vivimos hoy. Que hay aflicciones, hay angustias, hay muchísimas cosas en el camino, que para nosotros representa ese peregrinaje, pero Él nos da el pan. Cuando estamos en los lugares celestiales, un Cristo glorificado, tipificado por el fruto de la tierra, Josué 5, 11, 12, es nuestro sustento. Pero en las circunstancias del desierto, lo que satisface nuestra necesidad es lo que Cristo fue estando aquí. Cristo como el pan. Y en medio del cansancio y la fatiga de nuestra senda peregrina, cuán bienaventurado y cuán sustentador es alimentarse de la gracia, la ternura y la compasión de un pan humillado. De qué manera nuestros corazones se regocijan al recordar que Él ha pasado a través de las mismas circunstancias, que Él, por tanto, conoce nuestras necesidades y se deleita en suministrar para ellas nuestro sustento y bendición. Hay algunas instrucciones prácticas, dice, con respecto al acopio del maná que son de fundamental importancia. Ellos debían recoger cada uno según lo que pudieran comer, dice el Éxodo 16. Como consecuencia, a aquel que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco tampoco le faltaba. El apetito gobernaba la cantidad recogida. Cuán sorprendente esto es, verdad acerca del creyente. Todos tenemos tanto de Cristo como deseamos.
no más y no menos. Si nuestros deseos son grandes, Él nos va a llenar. Jamás podemos desear demasiado, ni tampoco desilusionarnos cuando deseamos. Por otra parte, si no somos más que débilmente conscientes de nuestra necesidad, solo un poco de Cristo será suministrado. ¿De quién depende comer del pan o la cantidad de pan? Depende realmente de nosotros. ¿Qué tanta hambre nosotros tengamos de comer el pan? Depende. Unos más, otros menos. Por consiguiente, la medida en que nos alimentaremos de Cristo como nuestra comida del desierto depende enteramente de nuestra necesidad espiritual sentida, de nuestro apetito. ¿Qué tanto nosotros queremos? ¿Qué tanto nosotros deseamos? ¿Qué tanta hambre tenemos nosotros de conocerlo? Y en segundo lugar, no se podía almacenar para un uso futuro. Ninguno debía dejar de ello para el día siguiente, pero algunos desobedecieron la orden. Entonces, no obstante, para entrar en que lo que se habían dejado así se había corrompido. La comida recogida hoy no puede sustentarnos mañana. Lo que está diciendo es de que lo que yo o lo que nosotros hemos ido aprendiendo en nuestro caminar en Cristo no nos va a sustentar, es decir, no lo vamos a dejar allí sin continuar estudiando, sin continuar buscando, sin continuar leyendo, sin continuar una relación con Él, porque nos vamos debilitando, o nos vamos enfriando, o nos vamos apartando, o nos vamos alejando. Eso es porque ya no estamos saliendo a recoger por la mañana el pan. Entonces, podemos alimentarnos de Cristo solamente en un ejercicio presente de alma. Tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo y tenemos que buscarlo. El maná era un era como una semilla de cilantro o de culantro, dicen algunos otros lugares, en la similitud de Cristo con el maná. Cuando nosotros hablamos de maná como tal, físicamente hablando, el maná era un rocío que caía por la mañana. Entonces, de temprano, desde muy temprano, había que salir a recoger el maná. El maná era como una escarcha, el maná era como una semilla de cilantro o una semilla de culantro que ellos recogían. La razón era juntar toda esta semilla como de culantro y llegar a acumular 2,2 litros por cada persona o por cabeza. Eso era la ración de un día para un hijo, para una persona dentro de una familia. Entonces, ellos lo que hacían era de que tomaban este maná, esta semilla como de cilantro, y la llevaban a un molino o la ponían en un mortero para que fuera molida. Cuando esta ya estaba molida como tal, entonces la ponían a cocer. Y al cocerla ya se podían hacer tortas. Entonces ellos, el proceso realmente del maná, al final eran tortas. El Señor lo daba como un rocío, el Señor lo daba como una semilla de cilantro que el sabor era como hojuelas de miel. Era un pan dulce. Entonces, ya cocido, ellos hacían sus tortas y así podían ellos comer para ese día. Cada día Él les enviaba el rocío, Él les enviaba el maná como escarcha y ellos tenían que prepararlo para poderlo comer en tortas, que era la forma en que ellos lo hacían. Lo interesante es de que este alimento, entonces, luego de ser llevado quizás a un molino o ser molido en un mortero, servía para poder hacerlo, servía para poder desmenuzar, triturar, quebrantar o quebrar. Entonces, lo que significa en otras palabras es de que la forma en que nosotros buscamos a Cristo, queremos que venga a nosotros es escudriñando, es desmenuzando, es escudriñar, es escarbar, es buscar, es moler, es triturar, es fragmentar hasta lo más pequeño para poder hacer un mejor pan. Entonces,
No solamente leer los textos, no solamente leer la escritura, sino meditarla, escudriñarla, buscar las referencias, buscar la explicación, buscar el contexto para poder entender y comprender y tener un mejor pan. Aunque la planta de culantro o de cilantro, como ustedes saben, era aromática. Entonces era un pan con un olor agradable y un sabor dulce. Aparte que tenía también propiedades vitamínicas, una vitamina A, hierro, calcio, fósforo, era muy rico en complejos vitamínicos, eh, pero también con efectos cosméticos interesantes. Entonces este pan era realmente un compuesto en todo sentido útil, beneficioso, saludable para el pueblo. Bueno, mucho daño ha resultado para las almas el hecho de olvidar este principio. Han tenido una rica comida de maná y han intentado alimentarse de ella durante varios días, pero a menudo ha resultado en desilusión y pérdida, en lugar de bendición. Dios da solo la porción de un día en su día. La ración diaria de cada día en el verso 4 y nada más. Eso significa que cada día nosotros tenemos que buscar, escudriñar y tener una relación con Él. Ese es el maná realmente que nosotros estamos comiendo hoy, en nuestra dispensación, en nuestra era, en nuestra época. Entonces, un lugar debía ser recogido muy temprano. Al Señor se le busca de mañana, porque cuando el sol calienta, entonces se derrite el maná en el desierto. Ningún momento, en efecto, es tan preciso para el creyente para recolectar el maná como los primeros momentos del día, cuando en quietud, en silencio, en calma, está solo en el Señor, en una relación ahí muy, muy estrecha y muy privada. No ha entrado aún en las experiencias del día y no conoce cuál puede ser el carácter preciso de su senda, pero sabe que necesitará un pan que lo sustente durante ese día. ¿Ven la ilustración aquí? Entonces nosotros nos levantamos de mañana y aún antes de que salga el sol lo buscamos, porque es nuestro pan. Vamos a alimentarnos espiritualmente en ese momento, cuando todos aún quizás duerman o cuando todos están acostados y cuando no hay luz. Entonces allí lo buscamos, antes de que salga el sol, porque es la forma agradable o una de las formas, por ejemplo, agradables para el Señor que nosotros al nomás abrir nuestros ojos comencemos a buscar. Sintamos la necesidad, sintamos el deseo de venir en primer lugar a escuchar su voz, a leer su palabra, a meditar en él. Que él sea diligente temprano por la mañana y que su mano no afloje para recolectar y para recolectar tanto como pueda necesitar. Ya que si lo busca después, encontrará que ha desaparecido todo delante de la luz deslumbrante y el calor del día. Significa de alguna u otra forma que cuando vienen entonces en el día nuestras aflicciones, nuestras angustias y nuestros otros aspectos propios del desierto, propios de la vida, entonces nos envuelve y perdemos el enfoque o la visión de la voluntad de Dios para nuestras vidas en ese día, por ejemplo, ¿no? Entonces entramos y nos vamos atendiendo ciertas o determinadas actividades que pues son una necesidad atenderlas como tal. Se nos pasa el día con los quehaceres o con la afán o la aflicción que trae cada día y entonces dejamos descuidada esta parte. Estamos en el día, estamos haciendo actividades, pero no hemos comido el pan suficiente para darnos el sustento para ese día. Entonces nos vamos sintiendo más cansados o más débiles durante ese día. Bueno, pero hay una instrucción aquí interesante en donde dice que el día de reposo es presentado en relación también con el maná. En el sexto día recogieron doble porción. Significa que si de lunes a viernes, por ejemplo, se recogían 2,2 litros por persona, entonces el día sexto debían de recoger 4,4 litros, el doble. 4,4 litros, que era los 12,2 litros del día sexto y los 2,2 litros del día siguiente, del día de reposo, porque ese día no iba a enviar el Señor maná.
Él iba a enviar maná por 6 días, pero el séptimo no. Pero si ellos guardaban maná, no para el séptimo día, sino para cualquiera de los otros días, se descomponía el maná. El pueblo tenía que confiar y tenía que creer en la provisión o el sustento diario de Dios. Pero este día era diferente, este día era especial. El que guardara maná del día sexto para el séptimo no pasaba nada. La porción se conservaba igual. Pero en los otros días no pasaba eso. Entonces Dios estaba dando aquí una lección. En el sexto día recogieron doble porción de comida. 2 gómenes, 4,4 litros para cada uno. Y todos los príncipes, miren, todos los príncipes, se refiere a las cabezas, a las autoridades, a los líderes de la congregación, vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Por eso le dice cocerlo, ¿se recuerdan? Porque ya una vez molido había que cocerlo para hacer las tortas. Cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, el día séptimo. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se engusanó, ni tuvo mal olor. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará maná, no se va a hallar rocío en la mañana, no se va a formar escarcha en ese séptimo día, no va a haber pan el día séptimo, el de reposo. Bueno, entonces, y aconteció que algunos del pueblo salieron el día séptimo a recoger. Ya les habían dicho que no iba a haber. Dios les había dicho que tenían que recoger el día sexto para tener para el día séptimo, pero algunos salen todavía. El día séptimo a recoger y no hallar. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo 16, 22 al 30. Este significado es afirmado muy claramente en la epístola de los Hebreos en el capítulo 4, versos del 1 al 11. El día de reposo, por tanto, es un tipo de reposo de Dios. Y como habiendo sido dado a los hombres, expresa el deseo del corazón de Dios de que el hombre comparta con él en su reposo. El maná tiene una significancia muy bienaventurada. Van a ver entonces el día de reposo para nosotros en la ilustración o en el simbolismo. ¿Cómo se ha de poseer? El maná, como hemos visto, prefigura a Cristo. El maná es el pan es Cristo. Entonces Cristo es el maná. Y por consiguiente la relación enseña que es Cristo y solo Cristo quien puede conducirnos al reposo. Solo Él nos lleva allí. Él es el único camino. El apóstol dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Los que creemos entramos en el reposo. Hebreos 4:3, cuando dice aquí que los que hemos creído entramos en el reposo, significa que en el día séptimo, digamos, Él está atento a nosotros, muy particular, muy especialmente porque nosotros tenemos allí una relación con Él. Entonces ese día no se sale a buscar, porque Él está en medio. Es decir, entrar en el reposo pertenece a aquellos que creen en Cristo. No es de ningún modo, como algunos han enseñado, que el reposo sea una cosa actual. El contexto muestra claramente que se trata de una bendición futura. Cuando nosotros entramos en el reposo de Cristo, estamos hablando de una bendición para nuestra vida, una provisión para nuestra vida, sabiduría, discernimiento, inteligencia. Recibimos de alguna forma, si ustedes quieren, un premio por ser obedientes. Dios en su gran misericordia nos premia, nos guarda, nos cuida, nos protege, nos provee, nos defiende, nos guía por el camino. Eso es un reposo, es estar
bajo sus alas, estar bajo su manto, estar bajo su abrigo, es una bendición. El hecho de que los creyentes puedan tener su conciencia en reposo y reposo de corazón en Cristo es de verdad bienaventurado. Ese es un reposo. Pero el reposo de Dios no se alcanzará hasta que entremos en una escena eterna en la que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando el tabernáculo de Dios esté con los hombres y Él morará con nosotros y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos, será su Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 7. ¿Cuándo el hombre va a alcanzar realmente la plenitud como tal? Cuando estemos con Él. Ahí vamos a ser completos. Ahí vamos a ser completados. Todo lo que nos falta, allí se va a dar en ese momento. Entonces, entrar en el reposo es comprender su palabra, estudiar su palabra, desmenuzar, escudriñar, estudiar para poder entrar con Él, tener una relación con Él en donde Él esté realmente en medio de nosotros. Y que nos sirvió, por supuesto, todas estas enseñanzas y toda esta doctrina que Él nos ha venido enseñando de su palabra, los misterios que nos ha revelado, nos servirán entonces a nosotros para tener de alguna manera pues por supuesto, una mucho mejor relación o comprensión de su voluntad y su propósito para con nosotros. Entonces, el Señor va enseñándonos. Hay dos circunstancias relacionadas con la institución del día de reposo. La primera es la doble provisión de maná en el sexto día. 2 panes, digamos, 2 veces, para que el pueblo pudiese reposar en sus tiendas en el séptimo. Pero cuando esto era hecho en obediencia, en la perspectiva del día de reposo, permanecía sano y bueno. Es que todo cuanto adquirimos aquí de Cristo llega a ser nuestra posesión y deleite eternos, nuestro alimento. Qué tan nutridos estamos nosotros ahorita nos va a servir más adelante cuando nosotros entremos a ese reposo con Él, cuando entremos a vernos cara a cara. Recolectemos tanto maná como podamos, significa aprendamos tanto de sus palabras y tanto de Él como nosotros podamos hacerlo. No 2 Gomer una vez en vez de 1, sino mucho más. Si es guardado para el reposo que queda, será una fuente de fortaleza y gozo por toda la eternidad. La segunda cosa es que algunos del pueblo, pese a la orden que habían recibido, salieron en el día séptimo a recoger maná, pero no lo hallaron. No lo hallaron, no lo encontraron. Tal vez podría decir yo en algún momento que cuando nosotros entremos a aquel lugar, cuando nosotros lleguemos ahí y seamos galardonados o recibamos nuestros premios o nuestros reconocimientos, entonces habrá sido un buen siervo, justo y fiel, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido, hemos estudiado, por ejemplo, que cuando alguien se convierte al Señor de corazón, es realmente nacido de nuevo, Él va a entrar al reino. Él tiene una vida eterna. Ahora, estando nosotros ya en ese reino, estando en esa vida eterna, pues nosotros vamos a recibir galardones o premios o reconocimientos de nuestro Dios. Unos más, otros menos. Algunos quizás, tal vez, no reciban galardones, pero tendrán vida eterna, por supuesto, porque entraron. Entonces nosotros debemos de desear maná. Debemos desear más de Él y hacer más de Él para recibir más galardones, más premios, más reconocimientos, porque eso es lo que Él nos llama. Él quiere premiarnos, Él quiere darnos regalos, Él quiere darnos reconocimientos, Él lo quiere hacer. Entonces, todos queremos recibir muchos galardones, muchos premios, muchos reconocimientos. Entonces tenemos que guardar maná. Todo el maná que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón y cumpliendo con su voluntad, haciendo su voluntad, siendo obedientes a sus leyes, mandatos y preceptos, a su instrucción, a sus palabras, entonces nosotros vamos a poder agradar
a su corazón. Recuerden que aún el rey David decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice, ¿verdad? Significa que Dios se agradaba en él. A Dios le complacía el rey David. Entonces, nosotros vamos por ahí. Hay sin duda una alusión a esto en la promesa al vencedor de la iglesia en Pérgamo. Miren, aquí hay algo, dice, al que venciere, al que salga victorioso, al que gane, al que llegue a la meta, daré a comer del maná escondido. Entonces, hay un maná escondido. El del séptimo día, el día de reposo, el día final, el último, cuando entremos nosotros a esta tierra prometida, que para nosotros es la tierra prometida, para nosotros es la eternidad con nuestro Dios. Esa es nuestra tierra prometida. Ahorita caminamos por el desierto, pero no olviden que en nuestra tierra estamos peregrinando en este mundo natural porque nuestro lugar es en la eternidad con Él. Entonces allí vamos nosotros a entrar a esta tierra prometida. Allí hay un maná escondido. Al que logre vencer, al que entre al tiempo eternal, va a comer o se le va a dar de comer maná escondido. De este modo, Cristo en su humillación jamás ha de ser olvidado, sino siempre recordado. Y su pueblo se ha de nutrir de él con agradecimiento por toda la eternidad. ¿Ven? Un agradecimiento nuestro por habernos enseñado, por haber quitado la venda de nuestros ojos, por haber dado a su Hijo para que nosotros tengamos vida, la tengamos en abundancia, porque nos perdonó de nuestros pecados, porque nos salvó, porque puso un cántico nuevo en nuestra boca, porque puso un anillo de oro en nuestra mano, porque nos dio una nueva canción. Él cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Entonces, Él nos ha dado lo que nadie más puede. Por eso, un gomer de maná fue puesto delante de Jehová. ¿Recuerdan? Delante del testimonio para ser guardado por sus generaciones. En aquella arca se guardó un gomer, 2,2 litros. Allí está guardado. Allí está escondido para el que salga vencedor, dijo en el Apocalipsis 2. Esta fue la comida de ellos por 40 años durante la totalidad de sus jornadas en el desierto, hasta que llegaron a la tierra habitada. Cuando ellos cruzan el río Jordán y entran entonces a la tierra prometida, deja o cesa el maná. Ellos ya no comieron maná después de haber cruzado el Jordán y haber entrado a la tierra. Entonces ellos se comienzan a alimentar de los frutos de la tierra. Y entonces, de la noche a la mañana dejó de aparecer la escarcha o la semilla como de cilantro. Bueno, para terminar, esta es una imagen, miren, en donde más o menos es la figura o la forma. De color blanco, esta es la semilla de cilantro o culantro, este es el culantro, una planta aromática con propiedades nutricionales extraordinarias, de un olor agradable y de un sabor muy dulce. Entonces esta semilla era como una escarcha que ellos recogían. Entonces ellos venían y esta es la molían. Y al molerla pues ya les quedaba mucho más delgado, de un grano muy fino, que luego de cocida ellos podían hacer tortas y podían comer. Entonces estas son las figuras o el mensaje que realmente el Señor va hablando a nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos alimentemos de un maná saludable, puro, legítimo, verdadero, de sus palabras no adulteradas, sino de una palabra verdadera, de una interpretación fiel, de una interpretación pura, en donde la mejor calidad del pan es exclusivamente para sus hijos, para los suyos, para los que creen, para los que confían. Entonces, para terminar, ¿queremos ser saludables? ¿Queremos ser sanos? Tenemos que comer maná de la mejor calidad, escudriñar, desmenuzar, buscar, encontrar hasta donde sea posible la esencia o lo mejor de sus palabras, la revelación.
Él ha quitado la venda de nuestros ojos, de nuestra alma, de nuestro corazón. Y entonces nos permite, nos muestra sus palabras, nos permite ver, nos permite escuchar, nos permite comprender. Ese es el maná. Cuando nosotros entramos a leer su palabra y Él nos revela su palabra, estamos comiendo un maná legítimo, verdadero, genuino, un maná que nos alimenta. Yo siempre he dicho, cuando hablamos en unas otras veces, que Él nos rejuvenece como las águilas, hace cambiar. ¿Se recuerdan un ejemplo con Daniel, que dijo, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino comió legumbres y vegetales? Y entonces cambió su semblante y dice que fue distinto. Igual pasa espiritualmente hablando, físicamente hablando también. Sucede con el maná. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros lo buscamos con el corazón, cuando realmente nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser obedientes a sus palabras, entonces nos rejuvenecemos como las águilas. No solamente en el aspecto espiritual, sino también el aspecto físico, porque recuerden, toda la expresión que nosotros podemos ver en lo físico es resultado de lo espiritual. Antes de que venga lo físico, natural, se da lo espiritual. Entonces, cuando se abren las puertas de bendición, entonces viene en lo natural. De tal forma que nosotros no buscamos primero en lo natural, buscamos primero en lo espiritual, para que se dé en lo natural. ¿Tienen ustedes algo natural? Búsquenlo en lo espiritual. Si es la voluntad de Dios, si es el propósito de Dios, si está conforme a sus leyes, mandatos y preceptos, entonces ustedes lo tienen. Cualquiera cosa que sea, ustedes, nosotros, lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Entonces Él sabe que no pedimos para nuestros deleites y placeres, sino pedimos para agradarlo, para complacerlo. Entonces nosotros comemos del maná, del pan. Bueno, lo dejo aquí entonces la lección. Terminamos aquí con esta lección, pienso yo, muy interesante que hemos tenido en estos últimos domingos, para que pues podamos meditarlo y pensarlo. El profeta dijo que cuando Dios le dio el rollo, ¿se recuerdan? Dios le dio el rollo, dice que cuando comió el rollo era dulce como la miel. Son palabras, son sus letras, es maná, es pan, es dulce como la miel a nuestro paladar. Aunque cuando llega a nuestro vientre es amargo como el ajenjo, porque nos cambia, porque nos transforma, porque nos hace diferente, porque hace chocar con nuestra naturaleza humana. Pero el alimento espiritual nos va a transformar, nos va a cambiar. Es amargo como el ajenjo, es bueno. Cuando es amargo como el ajenjo, entonces significa que nos está cambiando y nos está transformando. Está abriendo nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro entendimiento. Está transformándonos. Eso es bueno. Entonces, sus palabras, cuando las escuchamos, cuando las leemos, son dulces a nuestro paladar cuando las comemos. Entonces, es lo interesante de la razón por la que nosotros debemos de leer sus palabras. En la mañana, a mediodía, en la noche. Recuerden que dice meditar en sus palabras de día y de noche, recitarlas y hablárselas a nuestros hijos. A los que tienen nietos, hablárselas a los que tengan nietos. Pero recítenlas, háblenlas, digan, recuérdenselas, ¿verdad? Los versos, las palabras, el texto, recuérdense, porque entonces estamos siendo obedientes a sus palabras. Bueno, terminamos aquí entonces la presentación y pues muchas gracias por el tiempo de la lección y seguimos con nuestro programa del domingo como siempre. Gracias.